Buen día. El día de ahora les voy a presentar el siguiente trabajo. Bueno, pues en el tercer Congreso de Actividades Espaciales, le doy las gracias a la Agencia Espacial por también aceptar mi trabajo y les voy a platicar ahora del diseño y simulación de un dispositivo mediante un arreglo lineal de guías de onda para comunicaciones satelitales. Mi nombre es Alejandro Padrón Godínez y trabajamos en el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología. Y mi colaborador es el doctor Calva Olmos, Gerardo Calva Olmos. Es importante aclarar un poco que para ellos, los que no son electrónicos, cuando hablamos sobre la banda C en comunicaciones, pues ellos se remiten simplemente a lo que son microondas, enlaces de microondas, ¿no? Y a nosotros en ciencias, lo que nosotros vemos más como comunicaciones ópticas, la banda C es una de las partes donde a grandes longitudes de onda, como 1550 más o menos nanómetros, son donde tienen menos pérdidas, ¿no? Las comunicaciones ópticas. Bueno, el contenido de la plática van a ser el resumen, antecedentes, introducción, guías de onda, simulaciones y la integración que queremos hacer dentro de una carga útil de un pequeño satélite. Y bueno, sus conclusiones. Entonces, bueno, en el presente trabajo vamos a mostrarles el diseño y la simulación de un dispositivo para conmutar entradas y salidas. Es decir, pues bueno, vamos a tener recepciones y transmisiones también por el sistema, ¿no? Mediante este arreglo de lineal de guías de onda, en particular vamos a utilizar 5 guías de onda para hacerlo, ¿no? A la longitud de 1550 o 1.55 micras, ¿no? Las guías de onda están construidas de arsenuro de galio con un recubrimiento cúbico de 4.5 milímetros por lado, que esa va a ser la distancia de la propagación del sistema. Y bueno, el objetivo es integrarla, ¿no? Dentro de este dispositivo, dentro de un satélite pequeño para enlaces de comunicación de baja potencia de consumo, ¿no? El arreglo lineal de guías de onda está acoplado a través de una modulación del índice de refracción que tiene más o menos de 10 a la menos 3 valor o porcentaje de lo que es el valor real de las guías de onda, ¿no? Que es, bueno, la definición un poco para hacer un confinamiento o un acoplamiento en guías de onda. Como antecedentes, bueno, les voy a platicar los antecedentes de comunicaciones ópticas en las que yo he visto que están trabajándose. Y bueno, son para hacer enlaces, por ejemplo, a larga distancia, empezando, pues bueno, obviamente en laboratorio, con distancias pequeñas, con fibras ópticas, para ver unos cuantos metros, unos cuantos luego ya cientos de metros y hacer experimentos para hacer, por ejemplo, comunicaciones ópticas en sistemas de fotones entrelazados, ¿no? Esos experimentos, pues bueno, por ejemplo, se dieron pues hace poco, no relativamente, antes de la pandemia, un experimento de entrelazamiento cuántico que se dio con una comunicación óptica entre Tenerife y La Palma. Esto fue en abril de 2017. Sin embargo, bueno, ellos marcan un registro de, si no mal recuerdo, entre 40 kilómetros, una cosa así, perdón, 140 kilómetros entre la isla de La Palma y Tenerife para hacer su entrelazamiento de fotones, comunicaciones ópticas. Pero el 16 de agosto de 2016 se lanzó un satélite chino que, bueno, tenía tecnología también como para hacer comunicaciones ópticas, un entrelazamiento de fotones, el sistema físico, el fenómeno físico que iban a trabajar para hacer la distribución cuántica de llaves, ¿no? Claro, con sus telescopios, y lo hicieron entre dos ciudades fronterizas en China, y ellos marcan ya un récord de 1120 kilómetros entre la distancia para comunicaciones ópticas, ¿no? En realidad se reportó el 17, bueno, de hecho ese día que lo reportaron fue el 17 de junio de 2017, o sea, un año después de que ellos hicieron su lanzamiento. En el centro de
tecnologías cuánticas en Singapur, pues bueno, también se desarrollan sistemitas también satelitales para poder hacer comunicaciones ópticas y poderlos lanzar después desde la Estación Espacial Internacional por ahí, ¿no? Obviamente su recorrido es trabajar con la prueba de ingeniería, la prueba de conceptos en laboratorio, hacer trabajos también en espacio cercano, digamos por así, en vuelos de avionetas y bueno, cómo se comporta hasta enviarlo ya al espacio por la Estación Espacial Internacional. Otras comunicaciones ópticas que también se están desarrollando en Canadá, un sistemita igual de cifrado cuántico, que a final de cuentas es simplemente para la destrucción de llaves cuánticas, el fenómeno físico, que es lo más seguro que hay ahorita para la criptografía. Y pues bueno, también van a hacer como una constelación de satélites pequeños para hacer la comunicación óptica para poderse, digamos, hacer el intercambio de llaves, ¿no? Bueno, entonces, entre la instrumentación científica que se está desarrollando para un sistema en órbita, una de las partes más importantes obviamente es la de comunicación. Es una parte esencial para los enlaces y digamos, el intercambio de comunicación entre el espacio y la Tierra, ¿no? El segmento espacio y el segmento Tierra. Este subsistema es parte de la carga útil de los satélites y es uno de los elementos que consumen más energía. Un sistema de comunicación, por ejemplo, de radiofrecuencia, en transmisión y recepción, anda entre 10 y 20 watts y obviamente en el tiempo de vida, pues esto va disminuyendo, ¿no? Claro, el satélite tendrá que ser autosustentable, pues con su propio suministro de ya sea baterías recargables o con las mismas fotoceldas que también tiene, ¿no? En un satélite pequeño es difícil, pero se puede lograr, ¿no? Una opción para el diseño del subsistema de comunicación a larga distancia con los dispositivos ópticos es justamente la banda C, que tiene poca pérdida en este intervalo, ¿no? Para el análisis del sistema encontramos una analogía entre sistemas de radiofrecuencia, en este caso para antenas, un arreglo de antenas lineales, llámese antenas de ayuda, la radiofrecuencia, y pues bueno, esto es un método que desarrolló el doctor Neri Belda, el método de momentos para análisis de instrucción de corrientes. Vamos a ver por ahí algunos ejemplos. En el análisis se generan sistemas de ecuaciones diferenciales acopladas que pueden resolverse con diferentes técnicas, ¿no? Eso aprendemos mucho. Por un lado, un sistema se genera por medio de las inductancias inducidas de un elemento a otro, y por el otro, los factores de acoplamiento de las guías de onda que son constantes de la propagación, ¿no? El campo eléctrico en este caso. En particular, usamos soluciones numéricas, un sistema formado por el arreglo de las guías de onda, y en nuestro caso vamos a mostrar el diseño y simulación del dispositivo que va a contar entre entradas y salidas. Eso lo vamos a ver un poquito adelante. Mediante el arreglo lineal, digamos, de estas guías de ondas, a la longitud de onda de 1550, que es la banda C de comunicaciones, son las guías de onda construidas de arsenio de galio, con el recubrimiento que tenemos de 4.5 milímetros, que es más o menos la distancia de propagación, ¿no? Entonces, los elementos de un sistema de guías de ondas, ¿qué es lo que tiene? Bueno, son guías de onda. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, el concepto básico de confinamiento óptico es muy simple, ¿no? Es decir, lo que vamos a tener es un medio de índice de refracción incrustado dentro de otro medio con un índice de refracción un poquito más bajo, ¿no? Del orden del 3%, 5% por ahí. Y entonces eso funciona como una trampa de luz, dentro de la cual los rayos ópticos permanecen confinados por múltiples reflejos y múltiples también transmisiones, si quisiéramos verlo también así, por métodos con interferómetros que se vemos en óptica para poder desarrollarlos, ¿no? Entonces, esto van a tener la reflexión total interna y eso es lo que necesitamos, digamos, para poder hacer una buena transmisión o un confinamiento en guías de onda. Una guía de onda óptica es un conducto de luz que consiste entonces en una tira, digamos, o en una entubería inmersa dentro de otro medio, en forma de rectangular, en forma cuadrada, puede ser cilíndrica, y pues bueno, puede estar rodeada de un material dieléctrico con menor de índice de refracción para que se dé la refracción total. Estos son algunos ejemplos que tenemos aquí de guías de onda.
con, digamos, con unos espejos paralelos o como una especie de un sándwich, la que les digo, la inmersa o la fibra. Y bueno, en ella entonces empezamos a estudiar más o menos cómo van a darse este, lo que serían las incidencias para poder propagar luz dentro de estas guías de onda, radiación electromagnética, obviamente, y pues puede ser incidencia normal o incidencia también angular, ¿no? También hay acoplamientos, ¿no? Entonces estas son guías de onda también, tira, lo que llamamos tira embebida, una costilla o cresta y también digamos una tira cargada. Lo que vamos a encontrar en fibras, por ejemplo, es una fibra lineal o una curvada, podemos encontrar una rama que se ramifique o puede ser una especie de un interferómetro de Mach-Zehnder o el acoplamiento direccional. Ese acoplamiento direccional son, de hecho, como el tipo de compuertas que se utiliza ahora para el cómputo cuántico, ¿no? Y bueno, también hay fibras ópticas que pueden hacer la intersección. Nos interesan por ahí algunas en otros tipos de desarrollos para el cómputo cuántico, ¿no? Digamos. ¿Qué necesitamos? Pues obviamente también necesitamos un acoplamiento de la luz, de la energía que se va a propagar dentro de ellas. Y pues bueno, hay que ver cómo vamos a acoplar este láser, este diodo láser que vamos a dirigir dentro de las guías de onda. Y bueno, pues necesitamos colimarla por medio de lentes o también podemos utilizar un prisma, ¿no? Y entonces generar sistemas de acoplamiento para poder hacer la transmisión o igual también podría ser la recepción de esto, ¿no? Otros casos, por ejemplo, hay de guías de onda por medio de microanillos resonadores, ¿no? Y estos microanillos pues hacen la propagación desde lo que sería, por ejemplo, una fibra óptica, ¿no? Y se han estudiado, se han caracterizado con métodos de acoplamiento. Por ahí tenemos una cita que es más o menos todo lo que es la teoría para el acoplamiento, ¿no? Hay unos microanillos de estos resonadores que les platico que pueden tener simetría a paridad tiempo. ¿Sí? Una simetría a paridad tiempo es como tener mi mano derecha y tener mi mano izquierda, pues es justamente, ¿no? Como si ver el espejo de la mano dentro de él. Y bueno, esta simetría PT pues está balanceada porque tenemos ganancias y pérdidas entre estos anillos y podemos jugar con ellos. Y bueno, tenemos que resolver el sistema de ecuaciones que se acoplan entre estos anillos, ver cuáles son las pérdidas y las ganancias que se van a estar fijando ahí con ya modelos matemáticos que son complejos. Y aparte complejo, positiva o negativa. Y bueno, cuando es complejo positivo tenemos pérdidas y cuando tenemos complejos negativos tenemos ganancias, ¿no? Llegamos a generar entonces lo que es el hamiltoniano y de ahí pues nos vamos a los sistemas dinámicos que nosotros estudiamos para ver bifurcaciones, dónde están las pérdidas, dónde hay el rompimiento de paridad, cómo está la evolución en el tiempo de estos sistemitas, el plano fase, ya se desarrollan y hasta tomar también espectrogramas del comportamiento de los valores, que es a final de cuentas cuando resolvemos el hamiltoniano del sistema, ¿no? Se puede generar otro tipo de álgebra, o sea, lo generamos con representaciones de Leicht-Schuchey, sí, a lo mejor por así, que es el álgebra de parafermiones en óptica cuántica para poder generar justamente el acoplamiento entre unos anillos resonadores y bueno, eso me va a generar obviamente entonces lo que va a ser el hamiltoniano. Obviamente hay que ver las constantes y hay que ver cuáles son los valores, si vamos a intercambiar y también podemos de hecho ya en estos sistemitas pues hacer un tipo de bombeo de electrones, ¿no? Esto está publicado, fue una de las partes que terminamos para hacer el doctorado. Y lo que tenemos aquí es que podemos amplificar también esta señal de acuerdo a los comportamientos de los valores de los vectores y podemos ver en cuál de ellos podemos obtener la mejor amplificación, en qué tipo ¿cómo se llama? De anillo. Y bueno, obviamente centrarnos en la entrada o la salida de la transmisión de la luz que necesitamos, ¿no? Y bueno, llegamos entonces a un diseño de un arreglo lineal de guías de onda que pueden ser por microanillos, embebidos igual también dentro de otro sustrato o algo así. Entonces tenemos también las guías de ondas rectangulares inmersas o podemos armarlas también sobre una superficie, pero sobre una superficie entonces como que se podría estudiar mejor un sistema plasmónico, ¿no? De lo que es la transmisión que se da dentro de una superficie, ¿no? Las inmersas, entonces, los que podemos tener, y bueno, en nuestro simulador donde
de elementos finitos, pues lo que vamos a hacer por acá es generar mallas para poder resolver qué tan fino queremos el tipo de resultados, ¿no? Y llegamos, bueno, a un arreglo inmerso de fibras de ópticas, bueno, o guías de onda, lo podemos llamar, que son de arsenuro y galio, tienen conductores que entonces vamos a ver cómo se comportan. La separación de ellos van a ser muy importantes porque es el factor de acoplamiento. Y bueno, en el estudio justamente del método de momentos, lo que nosotros vemos es que la distribución de corrientes en cada uno de los elementos va a estar dada también entonces por la matriz de impedancias, y esta matriz de impedancias que se van a dar entre un elemento y el otro si se hace la segmentación de este elemento y obtenemos entonces esa matriz. Esa matriz, bueno, vamos a utilizar la segmentación, el análisis matricial, las ecuaciones de Maxwell otra vez, y bueno, una función step para el tipo del valor que se pueden obtener de ellos, ¿no? Entonces, este método de momentos es muy parecido al momento de, perdón, la teoría de métodos acoplados, y vamos a ver qué es lo que tenemos como resultados. Aquí hay cuando ya se ponen diferentes elementos segmentados y ver la distribución de corrientes en el método de momentos que se da, y pues a través de esa generación de esa matriz pues se dan los resultados de ellos, ¿no? Las ecuaciones del método acoplados, obviamente con guías de onda, podemos tener 3, 5, 7, las que quieran, claro. Pues para poder simularlas pues necesitan también el número de elementos o el tamaño de la computadora que van a necesitar para poder hacer la solución de esto, ¿no? El método de las ecuaciones, igual partimos del modelo de Helmholtz para poder hacer la propagación del campo eléctrico en los sistemas acoplados y entonces ver cómo se comporta un campo eléctrico con respecto al otro de la guía de onda que está junto con ellos. Pues bueno, así es como generamos al final de cuentas la suma de todos los campos que se dan. Y si son del mismo índice de refracción, pues bueno, la diagonal principal van a ser la misma y los factores de acoplamiento son los que están al lado de esa diagonal en lo que tenemos en esta matriz, ¿no? Y bueno, van a ser los factores de acoplamiento, que en este caso son las constantes de propagación. Si son iguales, pues obviamente también entonces van a depender de mucho. Si son diferentes, las distancias también tienen que ver con ellos, ¿no? Ya en el caso de, por ejemplo, del método de momentos en un arreglo, podemos hacer nosotros primero. Lo que andamos buscando es, bueno, cómo obtener el acoplamiento de estos sistemas. Ponemos 5 elementos y podemos alejar uno de ellos y poderlo ir acercando. Estas distancias pueden ser en función de la longitud de onda, obviamente, de la que nosotros estamos manejando. En RF es diferente, obviamente, para la luz en óptica, lo que queremos es en la banda C. Lo vamos acercando entonces estas distancias hasta tener, digamos, una distancia igual entre cada uno de los elementos. Tenemos su distribución de corrientes en el caso de una separación uniforme dado por el método de momentos, ¿no? En el caso de que tenemos estas simulaciones de acercando un elemento, pues bueno, lo que vamos a tener es algo así, ¿no? Cómo vamos acercando los elementos en cada uno de ellos. Y vamos obteniendo entonces la propagación de las fibras ópticas, ¿no? Perdón, sí, pues en este caso sí es de onda que tenemos ahí, ¿no? Y aquí en este caso vemos que nada más hay, pues bueno, propagación en algunos casos cuando me voy acercando, hasta que llego a una separación uniforme, y tenemos entonces ahora sí un acoplamiento en el sistema. Y ese acoplamiento pues es el que vamos a utilizar nosotros dependiendo de esas distancias. Estas simplemente con ciertas distancias. En el caso de una separación senoidal también vamos a tener el método de momentos, esto que tenemos aquí con su distribución de corrientes. Y en el caso de métodos acoplados, esa distribución empieza a haber un acoplamiento, pero de hecho hay unas guías que ni siquiera tienen propagación, ¿no? Con una separación binomial, pues otra configuración, tenemos su distribución de corrientes y esta sería la propagación en nuestras guías con esa misma separación o siguiendo el modelo de distribución, ¿no? Esa configuración. Y bueno, vamos a llegar a que si ya tenemos en función de la longitud de onda un cierto acoplamiento, por ejemplo, aquí lo voy a manejar primero a 2 longitudes de onda la separación y a 3 longitudes de onda la separación. Bueno, entonces en este caso es lo que voy a empezar a tener ahora el acoplamiento, pero a 2.5 longitudes de onda y a 2.8. Y vean, entre 2.5 y 2.8, justamente lo que tenemos es la conmutación
entre entradas y salidas, que es justamente lo que queremos. Entonces, este sistemita nos va a servir, digamos, para una cierta una distribución de espaciamiento. Lo que vamos a tener entonces aquí es el acoplamiento de por un canal recibir y por el otro transmitir. ¿De acuerdo? Bueno, esa es la integración en la carga. Creo que me estoy extendiendo mucho. Ya no se los voy a mencionar así tanto por el tiempo que llevo. Y bueno, es el sistemita que tendremos que acoplar, integrar para hacer el acoplamiento del sistema, meterlo dentro, integrarlo dentro de un CubeSat. Es un pequeño prototipo del arreglo que podemos meter dentro, ¿no? Y obviamente seguimos nosotros el mismo camino para pentes globos y llegar a un microsatélite para poderlo, ¿no? Y bueno, estas son las conclusiones. Una de las conclusiones que les puedo decir es que este sistemita se puede diseñar, se puede fabricar y puede tener buenos resultados, ¿no? Este es el trabajo del enviador que les quería presentar. Aquí están mis datos y por ahí hay algunas referencias. Muchas gracias.